Hola compañeros. Bueno, Jacqueline, ¿nos puedes decir cuáles son los medios de pago internacional? Claro, los medios de pago son aquellos instrumentos por los que se materializa el pago de la transacción económica, ya sea correspondiente a la compra-venta de mercancías o a la contraprestación de servicios entre personas físicas o jurídicas residenciales y no residenciales en el país. En estricto sentido, los medios de pago internacional son una extensión de los medios de pago locales o nacionales. ¿Cuáles son los medios de pago locales? Son aquellos utilizados para el pago de productos y servicios dentro del territorio nacional, los cuales pueden ser pagados ya sea en efectivo, cheque, una transferencia bancaria o un pago electrónico. Las indicaciones al concluir una transacción de compra-venta internacional serían fijar y acordar el medio de cobro a utilizar, condiciones de entrega y calidad de la mercancía, fijar las responsabilidades de cada parte dependiendo del medio de pago elegido. ¿De qué depende la elección del medio de pago más apropiado? Depende del cómo se negocie, de las costumbres y costos que enfrenta el comprador, de las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador, de la confianza entre las partes, de los riesgos que ambos quieran asumir, del tipo de bien o servicio a comercializar. Objetivos: analizar los riesgos, conocer los medios de pago internacional, estudiar el papel de las garantías internacionales, que son los Incoterms, conocer alternativas de financiación. Los factores que inciden en la elección del medio de pago o cobro son, con respecto al exportador, liquidez, capacidad de crédito, política empresarial, política monetaria del país, política promocional del país. Con respecto al importador, características del país, política monetaria del país, comportamiento de la competencia y solvencia económica y financiera. Aspectos relevantes a considerar en la compra-venta internacional son usos y costumbres, legislaciones distintas, idiomas diferentes, monedas diferentes, distancia geográfica, homologaciones. Riesgos en la compra-venta internacional. Riesgo comercial. Riesgo que asumen los exportadores de mercancías o servicios derivados de la posibilidad de impago por parte del deudor o el importador. Los factores a considerar son personalidad jurídica del cliente y situación financiera, solvencia y exportación del riesgo, volumen de negocio, importe y límite del crédito, plazos y duración de la operación, garantías que se aportan como conturbencias. Riesgo político o riesgo país. Riesgo que asumen los exportadores de mercancías o servicios derivados de la posibilidad de impago por parte del país del importador. Factores a considerar: sistema económico, evolución económica, sistema político, relaciones internacionales, estabilidad social. Riesgos de tipo de cambio. Riesgo que asumen los exportadores e importadores derivados de la variación en el tipo de cambio de los pares de divisas con los que trabajan. Riesgo de resolución del contrato. Esto es en caso de que no se cumpla el contrato. Riesgo de no aceptación de la mercancía. Depende de que exista alguna restricción en el país. Riesgo de interés. Ahora les explicaremos lo que es el contrato de compraventa internacional y cómo se llena. El contrato de compra-venta internacional se basa en el acuerdo entre dos partes, en este caso el importador y exportador, domiciliados en dos países distintos, que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio. En este contrato deben constar datos como el precio, la cantidad, Incoterms, la calidad,
las especificaciones técnicas, así como el puerto de destino y de salida, entre otras. Bueno, vamos a comenzar. El contrato de compraventa que celebran por parte de la empresa. Indicar el nombre completo o la denominación de la empresa vendedora. Representada en este acto por. Mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, quien deberá estar facultada para ello. Y por la otra, la empresa. Nombre completo, denominación de la empresa compradora. Representada por. Citar el nombre completo de la empresa que suscribió el contrato. A quienes en lo sucesivo se les denominará como la vendedora y la compradora, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaraciones. Declara la vendedora que es una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana. Anotar la fecha en la que se constituyó legalmente la empresa vendedora. Según consta en la escritura pública número. Mencionar el número correspondiente del acta constitutiva. Pasada ante la fe del notario público. Número. Citar el número de la notaría en el cual se llevó a cabo el trámite de la constitución de la empresa. Licenciado. Indicar el nombre completo del titular de la notaría antes mencionada. De la ciudad de. Indicar la ciudad en la que está establecida la notaría. Que dentro de su objeto social se encuentran entre actividades las de fabricación, comercialización, importación y exportación de. Mencionar un extracto del objeto social de la empresa. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. Que él. Anotar el puesto o cargo que tiene dentro de la empresa la persona que firma el contrato. Ejemplo, gerente, administrador, etc. Es su legítimo representante y en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los términos del mismo, que tiene su domicilio en. Señalar el domicilio completo de la empresa. Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. Declara la compradora, que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en. Indicar el país en el cual se constituyó la empresa compradora. Y que se dedica, entre otras actividades, a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la declaración segunda de la vendedora. Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato. Que el señor. Mencionar el nombre completo que firme el documento por parte de la empresa compradora. Es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato, que tiene su domicilio en. Señalar el domicilio completo de la empresa compradora. Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. Ambas partes declaran que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes cláusulas. Primera. Objeto del contrato. Por medio de este instrumento la vendedora se obliga a vender y la compradora a adquirir. Precisar las mercancías objeto del contrato detallado, la cantidad, características y condiciones en que se encuentra. Bien, los criterios para su determinación. Cláusula segunda. Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que la compradora se compromete a pagar será la cantidad de. Señalar la cantidad de dinero en dólares de los Estados Unidos de América que se pagará por la compra de productos. También se podrá establecer el procedimiento para fijar el precio de las mercancías. Aquí también se coloca el Incoterm que se va a utilizar. Puerto de. Anotar el puerto de embarque, solo en caso de que se utilice el transporte marítimo. Incoterms 2010.
Ambas partes se comprometen a negociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el de destino, sin perjuicio de cualquiera de las partes. Este párrafo es opcional y solo se utilizará en casos especiales, ejemplo, productos perecederos. Cláusula tercera. Forma de pago. La compradora se obliga a pagar a la vendedora el precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes. Precisar los documentos necesarios que las partes convengan y la forma en que estos deberán ser presentados por el comprador para hacer efectiva la carta de crédito, recomendándose establecer tales estipulaciones de un documento anexo del contrato. De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, la compradora se compromete a realizar las gestiones correspondientes a fin de que se establezca la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco. Señalar el nombre del banco y sucursal en el cual el vendedor requiere sea establecida la carta de crédito. De la ciudad de. Indicar el nombre de la ciudad en donde está establecida la oficina bancaria antes citada. Con una vigencia de. Señalar la vigencia de la carta de crédito. Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito serán pagados por la compradora. Cláusula cuarta. Envase y embalaje de las mercancías. La vendedora se obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato en el lugar señalado en la cláusula segunda anterior, cumpliendo con las especificaciones siguientes. Especificar de qué modo las mercancías deben estar envasadas y embaladas, sobre todo cuando los productos vayan a estar expuestos a los riesgos de manipulación poco cuidadosas o de climas extremosos. Cláusula quinta. Fecha de entrega. La vendedora se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este contrato dentro de los. Indicar el periodo del tiempo en el que se encuentra el vendedor para embarcar las mercancías. Días posteriores a la fecha en que se reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera del presente contrato. Cláusula sexta. Patentes y marcas. La vendedora declara y la compradora reconoce que los productos objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados al amparo de la S, patente S, números. Mencionar en su caso el número de la patente de los productos. Y las marcas S, números. Anotar el número correspondiente al registro de la marca. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. La compradora se obliga por medio de este instrumento a presentar toda la ayuda que sea necesaria a la vendedora, a costa y riesgo de esta última, para que las patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente registradas en. Señalar en caso el nombre de la autoridad competente para registrar patentes y marcas del país de destino. Asimismo, la compradora se compromete a notificar a la vendedora tan pronto tenga conocimiento de cualquier violación o uso indebido a dicha S, patente S y marca S durante la vigencia del presente contrato, a fin de que la vendedora pueda ejercer los derechos que legalmente le corresponden. Cláusula séptima. Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que la vendedora haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera y que la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, operará automáticamente su terminación. Cláusula octava. Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir ese contrato en el caso de que una de ellas se incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento que se trate.
La parte que ejercita su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que sea el término a que se refiere el párrafo anterior. Cláusula 9. Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas fuera declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. Cláusula 10. Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de que aquellas ya formadas que por su naturaleza o decisión de la ley o por voluntad de las partes deben diferirse a fechas posteriores. En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de esas obligaciones. Cláusula 11. Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones derivadas de este contrato. Cláusula 12. Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato, los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula. Cláusula 13. Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y, en su defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos por estas. Cláusula 14. Arbitraje. Señalar en el texto de la cláusula arbitral del órgano arbitraje que se elegirá. Se firma este contrato en la ciudad de a los días del mes, esa es la fecha, y lo último serían las firmas de la vendedora y la compradora. La elección del medio de pago idóneo depende de la confianza que ésta tenga, las garantías con las que disponga, el costo de estas y su operatividad. ¿En función de qué los medios de pago internacionales deben de elegirse? De su complejidad para operar con otros países, la distancia geográfica, las barreras lingüísticas y culturales, las legislaciones internas e internacionales. Para la elección del medio de pago conveniente para cobrar una exportación, el exportador deberá primero considerarse los siguientes aspectos: la información con la que cuenta sobre el importador y sus países, los costos y requisitos de los medios de pago y su posición de negociación frente al importador. Este último implica comparaciones relativas en cuanto a tamaño de importación comercial con el contraparte. Formas de pago internacionales. Son los diferentes acuerdos entre el comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en relación al embarque, entrega del bien o servicio. Las principales formas de pago internacionales. Pago por adelanto. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo enviaría la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Pago a la vista, también llamado pago al contado. Se denomina así a todo pago que reciba el exportador una vez efectuado el embarque y contra la representación del importador. Pago a plazo. Se denomina así todo el pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convencido entre importador y exportador y normalmente estará en función de la fecha del embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos. Cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. Es decir, el importador
compra ahora y paga después. Medios de pago internacionales. Considerando los riesgos políticos y países comerciales a los que se enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbres internacionales a través de la banca, transferencia o orden de pago. Pago que realiza el importador al exportador por intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuente en la forma de pago de cuenta abierta. Cobranza de exportación. Es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos de mercancías o servicios a su banco. Carta de crédito de exportación. Es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, se compromete a pagar a un exportador una cantidad determinada siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Transferencia. Se trata de uno de los medios de pago más utilizados en el comercio. Esto es gracias a su fácil tratamiento operativo y a su coste respecto a otras opciones de pago o de cobro. El pago puede realizarse en cualquier divisa convertible y cotizada en los mercados internacionales o en la que el exportador e importador tengan expresada la deuda. En algunos casos se realiza el pago previo al envío de la mercancía, ya sea de forma total o parcialmente. Esto es resultado como una petición por parte de la vendedora en la negociación. En contraparte, se prevalece una situación de confianza mutua o se deriva de la posición negociadora del importador. Puede expedirse la mercancía con antelación a la recepción del pago. En este caso, el exportador asume el riesgo de que el importador no ordene la transferencia una vez retirada la mercancía. Esto es un claro ejemplo de un riesgo de impago. A continuación, se muestra un esquema de una transferencia internacional con pago a la recepción de la mercancía. Como punto principal tenemos la firma del acuerdo de compraventa, recogiendo entre otras cuestiones el medio de pago que se va a utilizar. Como punto número 1, el exportador embarca la mercancía junto con los documentos que se necesitan para retirar las mismas. Como consecuente, el punto número 2, el importador, una vez que ya haya recibido la mercancía, da instrucciones a su entidad para efectuar el pago por transferencia a favor del beneficiario. Esto según los términos que se hayan estipulado en el acuerdo de compraventa. Como punto número 3, la entidad del importador emite la orden de transferencia. Y por último, cuarto punto, la entidad del importador transfiere los fondos a la cuenta del beneficiario. En este caso, hablamos del exportador. Ventajas y desventajas de una transferencia. Para el importador, hablamos del ordenante. Es un sistema de pago muy seguro. Su costo es muy reducido, aunque tiene las comisiones más bajas junto con el del cheque bancario. Es un medio de pago más rápido y se gestiona de un modo muy sencillo, ya que solo tiene que solicitar a su banco la emisión de la operación. Para el exportador, el beneficiario, es más seguro que el cheque, ya que no hay posibilidad de extravío ni de falsificación. Le permite recibir rápidamente los fondos y es muy cómodo porque se abona directamente a su cuenta bancaria. Desventajas. Para el importador, el ordenante es más caro que el cheque personal y para el exportador, el beneficiario, el ordenante puede revocar la transferencia u orden de pago simple antes de que sea abonada al beneficiario. Orden de pago documentaria. Es la orden emitida por un importador a su banco para que éste mismo pague una cierta cantidad determinada de dinero al exportador a través de otro banco, a la presentación de ciertos documentos específicos que se estipularán en la propia orden. La orden de pago documentaria puede ser transmitida por vía postal, telex o SWIFT.
Abriendo un paréntesis en esta parte, el SWIFT también es conocido como un código que se utiliza más que nada para la transferencia de dinero internacional. Características de la orden de pago documentaria. Es revocable antes del momento del pago al beneficiario, por lo que no es un método de pago muy seguro. No tiene legislación específica. Los bancos son meros intermediarios, por lo que no tienen la obligación de revisar los documentos presentados por el exportador. La orden de pago se carga en el importador en el mismo momento de ser cursada. La orden de pago documentaria también nos proporciona seguridad de cobro muy alta, rapidez al momento de cobrar, al igual que la orden de pago simple. Propiedad de la mercancía antes del pago al exportador en el caso de que la orden esté cursada antes del embarque. Ventajas y sus riesgos. El exportador mantiene la propiedad hasta no recibir la orden de pago. La orden puede ser anulada, riesgo bajo. Remesa documentaria. La remesa es una orden dada por el exportador a su banco para que, contra la entrega de ciertos documentos remitidos, se encargue del cobro de la operación que se realizará mediante el pago o la aceptación de efectos por el importador. La remesa documentaria se ajusta, en términos generales, al sistema de la remesa simple, pero en la misma el cobro se instrumenta mediante la remesa de documentos comerciales a los que se acompañan los documentos financieros, o incluso de tan solo documentos comerciales no acompañados de documentos financieros. Las remesas documentarias pueden ser a su vez contrapago, contraaceptación y contrarrecibo de fideicomiso. En la remesa documentaria, el exportador, a través de su entidad financiera, tramita la negociación de los documentos que representan la propiedad de mercancías, documentos comerciales con orden de entrega, los mismos contrapagos o contrainstrucciones, aceptación o entrega de documentos financieros. A continuación, se muestra un circuito de cómo funciona una remesa documentaria. Como fase número 1, el exportador remite la mercancía al importador. Como su consecuente, el número 2, el importador entrega los documentos a su entidad financiera, la cual les remite a la entidad prestadora. Como punto número 3 o fase número 3, el importador complementa las instrucciones y con documentos entra en posesión de las mercancías. Características básicas de una remesa documentaria. Seguridad de cobro muy alta, si bien depende esto de la solvencia y de la seriedad que imparta el importador. Capacidad de la recuperación de mercancía. El exportador no se desprende de ella hasta que no se le paga o se aceptará una letra de cambio. Riesgos básicos y ventajas. Riesgos. El importador acepta la letra y posteriormente no la pagan. El importador rechaza el pago de la letra y no se hace a cargo de los documentos. El exportador mantiene la posesión de la mercancía, pero situada en un país extranjero e incluso posiblemente lejano. Ventajas. El exportador mantiene la posesión de la mercancía, aunque sea en un país extranjero. Puede tener una letra aceptada, lo que facilitará su descuento. Si tiene la letra aceptada, puede ejercer una acción ejecutiva.
Cartas de crédito. Las cartas de crédito son un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual un banco, el banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, el ordenante, debe hacer un pago a un tercero, que es el beneficiario, contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma del dinero indicado, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido, llamada también crédito comercial, crédito documentario y en algunas ocasiones simplemente crédito. Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compraventa de mercancías, aunque puede originarse en la prestación de servicios. En resumen, las cartas de crédito son una promesa de un banco o instituto de crédito de pagar una cierta suma de dinero. Se paga contra la prestación de documentos que certifican un hecho o acto jurídico. Su plazo para hacer uso de la carta de crédito debe estar preestablecido. Vencido el plazo, el beneficiario de la carta de crédito no puede girar sobre esta. Debe ser emitido por un banco comercial. El contrato de crédito no es un precontrato ni una promesa de contratar, sino por el contrario un contrato vinculante para el banco es precisamente tener a favor el cliente una disponibilidad determinada para emitir las cartas de crédito aprobadas en el contrato, siendo el objeto mismo del contrato la existencia de la disponibilidad de crédito a favor del cliente y no propiamente de la carta de crédito. Las características o descripción del contrato de crédito deben contemplar lo siguiente: nombre y dirección del ordenante y beneficiario, monto de la carta de crédito, documentos a exigir. Dentro de estos podemos citar conocimiento de embarque marítimo, guía aérea, factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, lista de precios, certificado de análisis, certificado de seguro, puntos de salida y destino, fecha de vencimiento de la carta de crédito, descripción de la mercancía, tipo de carta de crédito, irrevocable, confirmada, etc. Tipos de embarques, parciales, permitidos o no permitidos, cobertura de seguros, formas de pago, instrucciones especiales. Dentro de las cartas de crédito podemos encontrar numerosos tipos y entre los más importantes están: carta de crédito revocable, carta de crédito irrevocable, carta de crédito transferible, carta de crédito back to back, carta de crédito único y rotativo, carta de crédito standby, carta de crédito condicional, carta de crédito confirmado y carta de crédito no confirmado. Bueno, mis queridísimos fans, espero que con este videoblog hayan entendido cuáles son las formas de pago internacionales que más usamos y cuáles son sus características, sus funciones, etc. No olviden dejar su like. Y suscribirse.